El codo de niñera es una lesión que se produce en niños de 1 a 5 años de edad. Está originada por la salida de la cabeza de radio de su base, de modo que el ligamento que rodea a la cabeza de radio y del cúbito se sale. La epidemiología es más frecuente en niños de entre 1 y 5 años de edad, debido a el alto grado en el que los papás jalan a los niños para hacer que caminen. La articulación sana realiza movimientos de flexión y extensión y en conjunto con el antebrazo realizan lo que es la pronación y la supinación. En la fisiopatología se produce cuando el radio, que es uno de los huesos del antebrazo, se sale del lugar donde normalmente se une la articulación del codo. Los ligamentos de la articulación de los niños son mucho más laxos, lo que puede ocasionar que se salgan de su lugar. El cúbito está rodeado por un ligamento anular en forma circular que los mantiene en su sitio. En el tratamiento existen diversas maneras. Se pueden tratar con medicamentos como son antiinflamatorios. Está el acetaminofén o paracetamol para el dolor. Igual el tratamiento médico debe ser inmediato debido al alto dolor que puede provocar en el niño y evitar movimientos bruscos que permitan el regreso del dolor. En la fisioterapia se mencionan lo que son los ejercicios TENS y movilizaciones. Y si se evita este tipo de movimientos bruscos, puede ser más favorable para el niño durante el tratamiento de rehabilitación. La coxartrosis o artrosis de la cadera es un proceso degenerativo que se desarrolla en el cartílago y disminuye su grosor por pérdida de la capacidad de retener el agua. Esto sucede cuando el espacio articular va disminuyendo de altura y en las radiografías usualmente se ve como un pinzamiento en esta articulación. Es más probable que suceda en adultos mayores, alrededor de 50 y 60 años de edad. En su fisiología realiza los movimientos de flexión y extensión, abducción y aducción y rotación interna y externa, lo que es parte de la cadera sana. Durante su fisiopatología, en el desarrollo de esta patología se va produciendo una serie de deformidades y procesos degenerativos, tanto en la cabeza del fémur como el acetábulo. La cabeza femoral se agranda y adopta forma de un hongo. En los tratamientos existen lo que son implementos de ortopedia como la kinesiterapia. Igual es muy importante lo que es la pérdida del peso para los dispositivos que va a necesitar para su marcha. Y fármacos para aliviar el dolor como pueden ser los AINES, e infiltraciones intraarticulares y tratamientos antiartrósicos de acción lenta. Durante la fisioterapia puede utilizarse lo que es el ultrasonido, pero teniendo en consideración las contraindicaciones y las indicaciones correctas. Se puede utilizar el TENS, magnetoterapia por su método antiinflamatorio y el tratamiento conservador más la educación terapéutica dan un buen resultado en la rehabilitación. Esguince de tobillo grado 1. Esto sucede cuando hay una afectación en los ligamentos leve o muy leve. Puede producirse un estiramiento del ligamento o bien roturas microscópicas del mismo. Este tipo de lesión no suele ser demasiado invalidante. Esto ocurre mayormente en deportistas, lo que son de alto rendimiento, futbolistas, corredores, basquetbolistas, beisbolistas y de igual manera afecta a adultos mayores de entre 50 y 60 años de edad. Su fisiología, la articulación del tobillo es una de las más congruentes y por lo tanto es una de las más estables. Entonces puede realizar lo que son la flexión y extensión del pie, de la misma manera lo que es la inversión, eversión, rotación interna y rotación externa. En su fisiopatología por inversión, el mecanismo de lesión más frecuente es la torsión del tobillo en inversión y flexión plantar. Por eversión, el esguince interno es más raro y se debe a que es un movimiento limitado por el tope, el malleolo externo.
Los tratamientos son variables, puede ser desde kinesiotape hasta lo que es vendaje elástico durante 2 o 3 semanas. El tratamiento farmacológico es muy importante debido a que puede reducir el dolor, lo que son los AINES. Y en la fisioterapia y rehabilitación encontramos la electroterapia, ejercicios de fuerza y movimiento repetitivo, ejercicios isotónicos e isométricos. De igual manera puede utilizarse el kinesiotape y el vendaje elástico durante los ejercicios de fuerza. Y el pronóstico va a depender del progreso en fisioterapia que el paciente conlleve. La fractura de clavícula es solución de continuidad a cualquier nivel de este hueso. Es resultado de un golpe directo sobre el hombro. Eh, Ocurre en hombres jóvenes menores de 25 años, pero de igual manera es más probable en hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 75 debido a la actividad y dificultad para realizar cada una. Es muy probable las fracturas del tercio medio, que ocupan entre el 75 y 85 de todas las fracturas de clavícula. Eh, la función que realiza la articulación acromioclavicular se compone por los ligamentos superior e inferior, el ligamento trapezoideo y el conoide, entre otros. En el plano transversal, el eje vertical hace lo que es la abertura. En el eje longitudinal transversal hace rotación axial. Y en la fisiopatología, la clavícula puede fracturarse por una caída muy fuerte sobre el hombro o con el brazo extendido. Esta patología ocurre de igual manera en deportistas debido al impacto que estos producen. El tratamiento es inmovilizar la clavícula utilizando cabestrillo sobre el brazo. El tiempo de inmovilización va a ser dependiendo del grado de fractura a la que se encuentre. La fisioterapia y rehabilitación se utiliza lo que son movilizaciones del cuello, compresas calientes y pueden ser de igual manera efectivo la electroterapia. Y el pronóstico va a depender del grado de fractura de la clavícula en la que se encuentra y el periodo de evolución para la mejoría del paciente. En la fractura de la tibia es la pérdida de solución de continuidad ósea entre la diáfisis, epífisis o el segmento de la tibia. Son más propensos a fracturarse los jóvenes de entre 15 años y en adultos mayores de 95 debido a que se caen muy frecuentemente. En la fisiopatología podemos encontrar lo que es la ruptura de esta articulación junto con los ligamentos. La fisiología de esta articulación es la dorsiflexión, la plantiflexión y flexión de la rodilla junto con la extensión. De igual manera participa lo que es la rotación interna y externa. En el tratamiento podemos conseguir consolidación ósea para que se desarrolle correctamente. Se trabaja lo que es la inmovilización durante un periodo para después continuar con lo que son los ejercicios. Recuperación funcional del segmento afectado. Y durante la fisioterapia existe después de la inmovilización lo que es ejercicios de fuerza y terapia manual. La electroterapia puede ayudar gradualmente a esta patología y las compresas. El pronóstico en la mayoría de los casos de esta fractura se solidifican completamente después de algunas semanas, pero el tiempo total de recuperación va a depender de la gravedad de la lesión en la que se encuentre. Fractura del quinto metacarpiano. Se presenta en la mano por un golpe o traumatismo derivado de una caída, accidente o práctica deportiva. Ocurre en adolescentes o adultos jóvenes durante la práctica deportiva y en accidentes laborales. Este se suele darse mucho en lo que son los boxeadores y los que practican artes marciales mixtas. La fisiología de la articulación sana es la de flexión, extensión y la abducción. En el tratamiento, para esta fractura del cuello del metacarpiano,
Consiste en una férula, generalmente durante al menos unas semanas, y se necesita debido a la reducción antes de aplicar la férula. En la fisioterapia existen lo que son los ejercicios isotónicos e isométricos, combinados con ejercicios de flexión y extensión y de fuerza. Realizar de las mismas maneras los que son los ejercicios de pinza de la mano. Y en el pronóstico de estas fracturas es diagnosticada precozmente, reducida anatómicamente y con una buena inmovilización puede tardar durante 4 a 6 semanas. El fractura en tallo verde de radio y cúbito se da cuando existe una fractura en el hueso, cuando solo se quiebra por un lado, pero la fractura no atraviesa por completo. Se le denomina así porque se parece a las ramas que se quiebran o astillan por un lado. Eh, Esta fractura ocurre mayormente en niños menores de 10 años porque sus huesos son más blandos y más flexibles que de los adultos. En los adolescentes y adultos puede quebrar el hueso de lado a lado, pero en los niños el hueso solo se quiebra por un lado. La fisiología de la articulación o extremidad sana es la de la pronación, supinación, desviación radial y desviación cubital. En la fisiopatología pues encontramos lo que es la ruptura de lo que aparece en el radio y en el cúbito. En los tratamientos, el método preferido de la mayoría de estas fracturas de antebrazo es la reducción cerrada con inmovilización en un yeso braquipalmar por un periodo de tiempo variable, debido a que después en el tratamiento de fisioterapia y rehabilitación se necesita hacer ejercicios posterior a la inmovilización, ejercicios isotónicos e isométricos para lograr alcanzar lo que es la fuerza, y entra lo que es la electroterapia, siempre y cuando el paciente pueda tolerarlo. En el pronóstico para la recuperación total en la fisioterapia, es que el profesional en salud le ha brindado al paciente el óptimo tratamiento. Entonces la fractura se podrá curar en un tiempo relativamente corto, de por lo menos 3 semanas.